Hola amigos, les traigo un nuevo video. Esta vez va a ser breve y por eso quiero aprovechar para avisarles que ya está disponible el botón de super gracias para que puedan apoyar al canal como agradecimiento si alguno de mis videos les ha servido de ayuda o simplemente para motivarme a seguir subiendo videos informativos que seguramente les podrán servir de referencia más adelante. Ese botón lo podrá encontrar aquí abajo donde está la manita con el pulgar de me gusta. Solo tiene que deslizarse hacia la derecha y ahí aparecerá. Se los voy a mostrar. Está aquí en el círculo rojo y al darle clic aparecerán algunas cantidades que podrán elegir según sus posibilidades. Pero la mínima sería suficiente si los seguidores del canal realmente valoran mi trabajo y dedicación para realizar estos videos. Bueno, el día de hoy les mostraré la falla que presenta un televisor marca Advio de 32 pulgadas. Es una falla que puede confundirnos, pues parece que son los LEDs dañados o el circuito controlador del backlight. Sin embargo, es una avería distinta. La verdad es tan sencilla que dudé un poco para subir el video, pues algunas personas llegan a pensar que para reparar un televisor siempre es así de fácil y no lo es. Este es un caso entre muchos, pero al final sí se las quise compartir para que tengan la información, no se confundan y quiten el display para revisar los LEDs con el riesgo de dañarlo. Pues por lo regular en estos casos los LEDs se encuentran en buen estado, igual que el controlador del backlight. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Esta es la marca y modelo del televisor. Conectamos y vamos a encenderlo. Muy bien, hacemos las pruebas preliminares. Golpeamos levemente y no vemos destellos de luz. Y como les he recomendado anteriormente, oprimimos la tecla de menú, encendemos la lámpara del celular y ahí se puede ver la imagen, pero sin la luz de fondo. Eso quiere decir que no encienden los LEDs, así que vamos a realizar las pruebas necesarias. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es verificar el voltaje que llega a los LEDs. Y tenemos que son 18.6 voltios en el modo de standby. Vamos a pausar un poco el video para ver los parámetros normales. Un televisor de este tipo en standby, si tiene 18, una vez que enciende el televisor llega normalmente al doble. Así que estaremos hablando de entre unos 37 a 40 voltios. Eso es, como les comento, cuando los LEDs están en buenas condiciones y también la fuente de alimentación. Pero si tenemos uno o más LEDs dañados del panel de iluminación, el voltaje que podemos registrar en nuestro multímetro es hasta 4 veces el voltaje que tenía en standby, que en este caso fue de 18, así que podría llegar entre 80 a 90 voltios. Y el controlador del backlight, al no detectar voltaje de retorno, irá disminuyendo de nuevo hasta regresar al voltaje de inicio. Muy bien, ahora sí procedemos a encender el televisor y vamos a observar el registro del voltaje. Vemos que tiene 20 voltios y al encender solo sube a 28. No sucedió ninguna de las dos situaciones que comentamos anteriormente, así que vamos a proceder de cualquier manera a probar los LEDs. Utilizaremos nuestro probador, colocamos unos alfileres y las puntas con su respectiva polaridad. Haremos la prueba usando el pulsador para ver la iluminación por los agujeros de la lámina. Ahí pueden ver que cuando oprimo encienden los LEDs. Así que lo siguiente sería medir el voltaje sin las tiras LED conectadas. Pero al hacer una observación antes de realizar esa prueba, se puede ver aquí en estos dos capacitores que están ligeramente hinchados. Es casi imperceptible a primera vista, pero ya viéndolos detenidamente, ahí se puede
ver. Veremos los valores. Uno es de 330 microfaradios a 35 volts y el otro es de 470 microfaradios. Entonces se procede a cambiar esos dos capacitores y vamos a realizar nuevamente las pruebas. Ya fueron reemplazados los capacitores. Tenemos colocadas las puntas del multímetro con el voltaje inicial. Vamos a proceder a oprimir el botón de encendido y ya pueden ver aquí el panel de iluminación funcionando bien. Vamos a ver la imagen. Se ve perfectamente bien y en esta ocasión solamente fueron esos dos capacitores dañados. Aquí les dejo el voltaje de referencia para que ustedes puedan ver en este modelo el voltaje correcto con que debe funcionar, y el multímetro nos está marcando 39.5. Al apagar ya va disminuyendo otra vez al voltaje inicial. Con esto quedó solucionado el problema en esta ocasión. Muy bien, con la experiencia de esta falla, cuando un televisor llega con pantalla oscura y al revisarlo de manera superficial notamos que no enciende el panel de iluminación, pero que al alumbrar con una lámpara sí se logra ver la imagen de video, no debemos confiarnos y dar un presupuesto a la ligera, aunque ya conozcamos el modelo. La recomendación es siempre revisarlo a detalle, haciendo todas las pruebas necesarias, pues en esta ocasión, para repararlo, solo se cambiaron dos capacitores dañados, pero puede ser todo lo contrario, como en un video anterior, donde vimos cómo se tuvieron que adaptar otras tiras LED, ya que las originales no las vendían, y además el circuito controlador del backlight también estaba averiado. Con esto el presupuesto a veces se sale del costo y tendremos más problemas para su solución. Eso es todo en este video. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Hasta pronto.